aprender de todo un poco con Flor. ¿Qué? Mercurio casa 8, Mercurio casa 8, Mercurio casa 8, Mercurio casa 8. Ritmo, Mercurio baila de 8, Mercurio casa 8, Mercurio casa 8, Mercurio casa 8. Cuando le pedimos que nos diera un texto, que la describiera, nos dijo lo siguiente: mi viaje personal, podría decir que desde que nací hasta hoy, me trajo como desafío reconocer, nutrir y validar la sensibilidad con la que mi yo niña sentía y percibía el mundo. Un mundo que no acepta sensibilidades, que nos desvía de nuestra propia naturaleza y nos despoja de la sabiduría de la tierra. Ella es feminista, ambientalista, vegana, escribe poesía, hace música y dice soy, pero es y siempre será aprendiz. Ella es Florencia Sánchez, nuestra columnista de astrología. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, qué hermosa canción. Me encantó. Me sentí súper bienvenida. Vamos. Bueno, Me da ganas de hacer los coritos, pero me contuve. Mercurio casa 8, Mercurio. Es nuestro nuevo jijiji. Hermoso, me encantó. Ah, Bueno. ¿Cómo están ustedes? Bárbaro. Para el ¿verdad? culo, pero re bien. Uh, ¿Cómo está Lucho el vibra baja, no? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué desayunaste hoy? hoy desayuné todo. Desayuné unas medialunitas de costumbres argentinas que son veganas con quesito de almendras. Sí, las mejores pan con medialunas. palta. Sí. Ay, me encantan las Café con medialunas. leche. De ahí, perdón, te recorté, pero es que me encantan las medialunas de ese lugar. Qué suerte que nos hacen propaganda. Sí. Es una bomba. Bueno, Flor, Bomba. ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de astrología. ¿Y qué es la astrología? ¿Qué es la astrología? Qué preguntón, ¿no? Porque hay tantas cosas para decir de la astrología y desmitificar, que hoy vamos a charlar un poquito de eso también. Bueno, la astrología es el estudio, o sea, en cambio, a diferencia de la astronomía que estudia los cuerpos celestes, la astrología estudia la interpretación energética de los cuerpos celestes, ¿no? En vínculo con nosotros y con todo lo que habita la Tierra y el universo, básicamente. Quedamos como, wow. No, es que mientras vos ibas hablando, yo lo único que podía pensar era que una vez de vuelta me leyeron la carta astral y decía que tiene una estructura interesante. Es Una un dato. estructura interesante. Sí, es un dato que no tiene importancia, pero me hiciste acordar a eso. Y quedaste como Lucho, el de la estructura interesante. Que es como Lucho de la estructura interesante. Qué apodo, ¿no? Andás a ver lo que es. Claro, las identidades sacadas a través de las estructuras natales. Bueno, Y ni te cuento cuando la gente me dice que nació en un momento y después se dan cuenta que nació en otro, ¿no? Como que se genera una psicosis de identidad, ¿no? Como de repente creían que tenían una carta natal y después tienen otra, es como ¿quién soy? Sí, no estoy en un momento como para que me digan, che, al final no naciste acá, entonces no tenés una estructura interesante, porque me lo bajaría mucho. Así que prefiero quedarme con esa visión. De hecho, la bio de LinkedIn de Lucho donde busca trabajo dice Luciano Corsaro, estructura interesante. Hermoso. Bueno, algo nos habíamos charlado en otra oportunidad, que decías que, bueno, esta parte de la astrología, o más bien esto, que esta cuestión de las cartas natales y demás es una parte de la astrología. Digamos, no es que la astrología es decime cuándo tengo que invertir o qué onda con mi novio, que no sé qué. Tipo, es como el horóscopo y las cartas y todo eso es una parte, y hay como una ciencia como bastante más amplia, con un montón de aristas. Total. De hecho, bueno, la parte más horoscopal, ¿no? de la astrología es como una visión recontra generalizada de algo que en verdad es muchísimo más profundo, complejo
y que lleva mucho tiempo de estudio, ¿no? No es algo que uno puede leerse una revista o un libro y decir, ya sé astrología, decime a qué hora naciste que te digo quién sos, ¿no? Es como, de hecho, utilizar la astrología de esa forma es extraña, ¿no? Como el ego de querer adivinar a la otra persona, ¿viste? Como, ¿para qué le voy a decir cosas a la persona que ya sabe? Claro. Vamos a decir otras cosas. Total, Claro. y tiene muchísimas ramas. Como que para eso te leo el tarot. No sé, una cosa así, ¿o no? ¿Eh? ¿En cómo? No sé No, si y es así. que incluso también el tarot es mucho más profundo. Ahí va. ¿No? Como que de repente hay una forma muy banalizada de llevar a cabo los conocimientos que son en realidad súper antiguos. Hoy hablaba con eso, con una amiga, de esto de ahora que ya no, la iglesia como que está muy muy cancelada, como que todo el mundo está poniendo su creencia en otra cosa y de repente como en esa búsqueda de sentido se están agarrando como de la banalización de conocimientos re profundos y antiguos, y es como esto, ¿no? Que digo siempre, vi este ejemplo del horóscopo que dice, por ejemplo, Sagitario, conocerás el amor de tu vida, y los 8.500 millones de personas que tienen, tipo, nacieron en esa rama de 30 días, como, viste, un poco absurdo verlo de esa manera. Total. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es todo chamullo eso? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve entender la astrología? Eso me parece que es como el centro de la columna. Total. Dejando de lado esta forma quizás como superflua y horoscopal y capitalizada de ver a la astrología, la profundización, sobre todo por ejemplo si hablamos desde la carta natal, es una herramienta de autoconocimiento, ¿no es cierto?, para poder como dilucidar las propias herramientas. No es ver una carta natal que me diga lo que yo ya sé que soy, sino que me muestre por qué soy eso y cómo puedo utilizar eso como herramienta, ¿no? Como empezar a linkear el vínculo entre la persona y lo que sucede en el destino, no destino como algo adelante, sino como sucesos de la vida que se me presentan, que tienen un link, que tienen un nexo, y la astrología sirve mucho para eso, para poder como dilucidar las propias herramientas, ¿no? Como este espejo o proyección del propio inconsciente y psicología, ¿no? En el movimiento y en la danza de los astros. Es un espejo entre la tierra y el cielo, que habla de nosotros, ¿no es cierto? Como, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y más allá igual del análisis individual y todo eso, como que el estudio de los astros y su relación con bueno, tanto las personas como sociedades y con un montón de cosas, es algo que viene hace un montón de años, y como la conciencia de eso, de los astros y las referencias que nosotros tenemos en base a eso acá, ¿viste? Como ¿se entiende a lo que voy, más o menos? ¿Me Sí, rescatás? súper. Re sí. te tira de salvavidas. Se está hundiendo, Sí, de ¿no? hecho, sí. De hecho hay una frase, ¿no?, que dice como que si el ser humano no estuviese regido, ¿no?, ni interpelado por las influencias astrológicas, sería lo único en la Tierra que no lo está, ¿no es cierto? Porque los animales lo están para procrear, para comer, para invernar, los alimentos, ¿no? Hay unos que salen en cierto momento, que es más propicio para las cosechas, para los riegos, para las siembras, etcétera. Como todo en nuestro planeta se rige a través de los ciclos planetarios. De hecho, las mareas de las lunas, ¿no? Y también desde quienes tenemos útero, la menstruación, ¿no es cierto? Como todo está hecho, tiene un gran porcentaje de agua, y hay estudios empíricos que hablan de que la luna genera efectos sobre el agua, que es como lo que más cerca tenemos, ¿no es cierto? Flor, ¿cómo te va? Soy Lucho. Hola. Arre que ya hace 20 minutos estamos con el bloque. Me cantaste canciones, todo. Se metió de repente en el bloque, ¿viste? ¿Sabes qué? A mí me parecía que estaría bueno poder también desmentir algunas falsas verdades que se dicen acerca de la astrología. O bueno, esto que vos decías sobre cosas que tengan que ver con los planetas. Tipo,
no sé si te acordás, porque para los oyentes tuvimos una charla previa, no es que caemos así, esto es así nomás. No es que nos sale fácil hacer el programa de radio, o sea, nos cuesta mucho, entonces... Claro. Y a mí una vuelta me dijeron que yo creo que es así. O sea, la palabra sube está siempre, pero hay dos posibles cosas que me dijeron. Una, yo me subí al colectivo y no tenía saldo en la sube porque los planetas estaban de tal manera. Dos, yo no me subí al bondi, me tuve que bajar porque no tenía saldo en la sube y existe el capitalismo porque los planetas están así. Ajá. Uy. ¿Te parece capaz que desmentir algunas estas cosas que van saliendo de gente que capaz tira fruta a lo loco? Total, sí, una fruta exótica sacada de andás a ver dónde, hecha ensalada, con productos transgénicos, o sea, todo lo que está mal. Sí, ¿no? Como que de repente se da mucha libertad para decir cualquier cosa y de repente echarle la culpa a los astros, ¿no? Como esto me está pasando porque los astros, y desligar todo tipo de responsabilidad de que te colgaste y no cargaste la sube, Claro. ¿no? Tu culpa, Como, hermano. pisé mierda, me cagó, me pisó un auto Uber, ¿no? Como, esto no soy yo, ¿no? Aprobé el examen, pues, ¿no? Como, de repente, esa astroexcusa, ¿no? Es algo que no va. Que aparte no tiene nada que ver. No. Nada que ver. Existen un montón de eso, y bueno, obviamente Total. se debe a esto que decías vos, de como la popularización de repente, o no sé si se debe o se ve mucho más ahora, a la popularización que tuvo la astrología los últimos 2 años, no sé. Como que Total. todo el mundo entraba ahí a los arcanos y te dice, no, mirá vos tal cosa, tal otra, y decís, sepa. Wow, cuánta data que tiene esta persona. Me quedé pensando en una cosa que dijo Flor, como que la astrología empezó a cobrar mucha relevancia a partir de que empiece a existir un descreimiento mucho más notorio, mucho más marcado de la iglesia como institución, y decimos 2 años, y eso coincide con la marea verde. Y me parece que eso tiene cierta relación. Estoy pensando en voz alta, no es algo que haya pensado antes, pero como que se me fueron atando esos cabos. No sé si hay algo que puedas aportar al respecto o simplemente te estoy tirando un guiño a la nada. Puede ser que tenga algún tipo de relación. Creo que hay un montón de conocimientos que de repente empezaron a brotar, ¿no es cierto? Como un empoderamiento de conocimientos antiguos que fueron súper... ¿cómo se llama esto? Estigmatizados por la propia iglesia también, ¿no? Como antes, si vos hablabas de astrología, eras una bruja y te colgaban, ¿me entendés? O si tenías conocimientos ancestrales sobre medicina de hierbas también, ¿no? Y como que de repente se empezaron a destapar conocimientos antiguos y un empoderamiento sobre ellos, del conocimiento como más sutil, ¿no es cierto? Aparte, sobre todo acá en Occidente, que todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser como matemático y científico, y me parece como que nos olvidamos que muchas de las ciencias también salen de la astrología, ¿no? Como que el primer contacto con la ciencia de la humanidad data en formas de atribuir las herramientas según los astros, ¿no es cierto? Como puede ser como que tenga esa relación entre de repente empoderar conocimientos que también fueron rechazados desde el momento del concilio de Nicea, ¿no? Y a nivel histórico hablo, ¿no? De la persecución de las brujas, etcétera. No sé si estoy linkeándolo bien lo que estaba por ahí, querías Sí, lo que estaba yendo. súper. Yo tampoco sabía qué respuesta esperar, o sea, estoy como súper ignorante tratando Sí. de adquirir conocimiento. Sí, yo estaba pensando en eso justamente, que nosotros, o sea, estamos como somos un lienzo en blanco dentro del tema, y como medio que esto se da a modo de entrevista, porque realmente tenemos ganas de preguntar, pero no sé si vos habías preparado algún tema y no lo estemos ni cerca de tocar. Frío o algo como que el quieras- agua del río. Claro, algo que quieras contarnos, no sé. Yo preparé como una seguidilla un poco de la historia de la astrología, ¿no? Como desde la data como más antigua, conocida, y cómo se fue un poco desarrollando en la historia de la astrología, como qué cosas fueron pasando, ¿no? A través de los imperios, que lo tengo acá preparado, que se los podría como
leer si quieren, es cortito, dentro de todo podría saltarme algunas cosas y tirarle algunos datitos Dale, importantes. Si hay una versión flash. Sí, sí. este, Si está la versión ripeada, la versión punto Sí. .rar, la aceptamos, porque si no se nos va a ir de tiempo todo. No, súper, más o menos como quizás hablar del principio, del medio y como más o menos qué pasó ahora, como para limpiar un poco, ¿no? Como siento que la historia es súper importante para entender de dónde salen las cosas, como no es que es de ahora la astrología, dale. A ver. sino que es muy... Bueno, de hecho la astrología data más de el quinto milenio antes de Cristo, ¿no? Como 5.000, 6.000 años antes de Cristo. Antes de que intenten hacer la cuenta, ¿no? Como mirar hacia atrás y decir, está re lejos. Claro. Y las manifestaciones astrológicas más desarrolladas tuvieron lugar en los grandes imperios de la antigüedad, ¿no? En China, en Centroamérica, India, Egipto, Babilonia, en el valle de la Mesopotamia, que era como la cumbre, ¿no? de la astrología, a mano de los sumerios, sirios y caldeos. La medialuna de la tierra fértil, ¿este es un concepto de historia de primer año que me está sirviendo, acaso? ¿Es ahí? ¿Qué media luna de la Tierra? Ahí ¿Cuál donde es la estaban los medialuna de la Tierra sumerios. ¿No estaban ahí o yo entendí todo mal? Los sumerios estaban entre el Éufrates y Tigris, ahí como entre esos ríos, Ok. por ahí. en la Mesopotamia. No sé cuál Te tomabas no el tengo el mapa 60 acá. en coso y llegabas. Sí, estaban todos los- Sí, total. Vas ahí nadando. Bueno, después, por ejemplo, ¿no? En Grecia, en el siglo V, ya siglo V y VII, comenzó como la especulación científica, ¿no? Y filosófica, como que empezaba a sentar las bases del pensamiento moderno, ¿no? La Ilíada, Pitágoras, Platón, Aristóteles, que eran astrólogos. Eso es muy interesante. Después en el 300, después ya de Cristo, ¿no? Como Alejandro Magno, que era alumno de Aristóteles, que decide como conquistar el mundo y difundir los valores de la cultura griega. Posta. Fundó en Egipto la ciudad de Alejandría, que se reconoce, ¿no? Como la biblioteca ahí de Alejandría, por la que pasaron un montón de estudiosos de todo el mundo intercambiando ideas y sobre todo denominaban a la astrología como el saber más complejo de ese tiempo. Y el máximo representante fue en el siglo II, Claudio Ptolomeo, que redactó un libro que se llama El Tratado Astrológico del Tetrabiblios, que marcó durante casi 1500 años la concepción del universo en la ciencia oficial. O sea, un tipo escribe un libro en esa época y durante 1500 años en el tiempo se sigue hablando como tipo la Biblia de lo astronómico, lo astrológico. Y bueno, después habla un poco de esto de cómo en esos momentos los sacerdotes caldeos, ¿no? Prestaban servicios astrológicos en las calles de Grecia, en un momento en el que la democracia pendía de un hilo y los astrólogos estaban hablando de esto, ¿no? De la caída de los imperios. Y empieza una fuerte relación entre la astrología y quienes eran los dueños del poder en ese momento, los emperadores. Y bueno, después del 380 después de Cristo se declara como el cristianismo y a través como religión oficial del Sacro Imperio Romano, que hace que caiga justamente el imperio de Occidente, y ahí fue como un duro golpe a la astrología porque solamente quedó reservada puertas adentro de la iglesia, ¿no? Sabemos cómo es esto. Pero hay un dato, por ejemplo, también que me gustaría contarles, que tiene que ver con la historia del nazismo alemán y la astrología, que esto es un dato como que no se enseña. ¿Quieren que se los cuente? Sí, Por porfa. Me favor, encanta, te ya me lo pido, vendiste. por favor. Ya me lo vendiste, ahora le quiero comprar. Quiero 2 ediciones. Genial. Bueno, para quienes no sabían, la astrología, así como estuvo siempre de la mano de los imperios y de aquellos quienes estaban en el poder, servía mucho para ver, por ejemplo, cuándo hacer una guerra, cuándo hacer un golpe. Y Hitler tenía como un equipo de astrólogos ahí a su favor, que lo ayudaban en las estrategias de guerra. Mirá. Y de repente también Mussolini tuvo que tener astrólogos para ver qué le decían a Hitler. Eso es como empezó a suceder algo como súper loco en esta época de las guerras, y empezaron a sacar panfletos hablando de la caída del Hate, como estaba ya astrológicamente dado, ¿no? que iba a haber un suceso astrológico muy desfavorable para Hitler, y empezaron literalmente a sacar panfletos con estas predicciones. Y lo llevó a que Hitler
haga que la SS, que era la milicia de Alemania, encarcelara a todos los astrólogos de Alemania. Qué jugado, ¿no? Y la noche, muy jugado. Ultra kamikaze, como ya ahí sabiendo que se venía lo peor. Claro, total. Y también es una estrategia para debilitar al enemigo, ¿no es cierto? Como si yo tengo un indicio de algo y empiezo a sacar toda esta data, como que de repente hago que la gente que empieza a creer en eso se genera como una mazo ahí psicológica. Lo mufaron fuerte. Total. Buena mufa. Sí, total. Y bueno, y cuestión que el 12 de junio del 1940 encarcelaron a todos los astrólogos y fue llamada de ahí en adelante la noche de los astrólogos y la mayoría de ellos murieron en campos de concentración, mientras eran utilizados por Hitler para seguir hablando como de predicciones astrológicas para él. Qué horror. Fue como súper fuerte, pero esto es un dato como súper viable y empírico que se puede buscar, ¿no es cierto? Como de repente la astrología tiene un montón de nexo con los sucesos históricos y con los imperios y etcétera. Che, y para ir cerrando, ¿tendrías otro datito de estos así de la astrología como en la historia? Tremendo los 7000 años de astrología en 5 minutos, ¿eh? Sí, Es sí, para sí, sí, sí. Como... aprender Filonews. Anda a buscar al ángulo, Jorge Pinarello. Sacá del medio. Súper. Bueno, tengo otro también, que este es más nuevo, es del siglo XIX, a fines del siglo XIX. Hay una astróloga americana que se llama Evangeline Adams, que se mudó a Boston, de Boston, perdón, a Nueva York, a un hotel. Cuando ella cae al hotel, levanta la carta del hotel mismo y se empieza a dar cuenta por cálculos que iba a suceder algo ahí, que no iba a estar bueno, y fue a avisarle al dueño del hotel, dice, mira, acá va a suceder algo, o sea, a cagar todo. Y cuestión que ella se va de ese hotel y a los días se incendia todo el hotel. Mira. Muy loco. Y en 1914 la detienen Y sí. por causa de prácticas adivinatorias, viste, como la bruja, como fuiste vos. Sí, ya sea por la bruja o etcétera. porque me viniste a prender fuego todo. Sí, digamos. o por el balde de nafta que tenía bajo el brazo. Claro, sos la única que habló de esto y sucedió. Claro, y de repente, claro, se prendió fuego todo el hotel y la llaman a juicio, y cuando la llaman a juicio ella se defiende sola, sin abogados, y va con todos sus métodos de cálculo, de astrología, para decir, miren, yo lo estoy sacando de acá, viste, como explicándolo a un mundo occidental en Nueva York, imagínense en la época, ¿no? De repente la tipa con reglas y cálculos matemáticos diciendo, estoy sacando la información de acá, y le pide al juez de ese momento que le dé la fecha de nacimiento de alguien que ella no conozca, y que él sí, y el juez, muy pícaro, le da la fecha de su hijo. Y ella levanta la carta natal de su hijo y el juez literalmente se queda de cara con todo lo que está sucediendo, y en ese momento Nueva York, a través de este juez, se eleva a la astrología a la dignidad de una ciencia exacta y empiezan a abrir universidades de astrología en Estados Unidos. Una locura. Pa. Flash. Tremendo lo que dispara la defensa de la mina esta. Para una peli. Total. Che, Flor, muchas gracias por coparte para tener este espacio, para venir y contarnos todo, para tenernos toda esta data. ¿Querés, para cerrar, tirar tus redes? Vos, bueno, hay que contar que das clases, dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede charlar, la que le interese. De una. Bueno, mi Instagram es Mercurio Casa 8, así como suena Mercurio Casa. 8. Sabía. Sabía que se venía. Que bueno, igual ahí en la radio pusieron una historia en la que estoy etiquetada, así que pueden ir por ahí. Doy clases de astrología, doy sesiones y sobre todo doy clases de astrología con orientación psicoterapéutica, que es una rama como mucho más introvertida de la astrología, de propio autoconocimiento y autorregistro, muy intensa. Y nada, y ojalá podamos encontrarnos pronto y seguir bajando un poco de data, desmitificando algunas cosas ahí, como Mercurio retrógrado y esas cosas. Claro, el famoso Mercurio retrógrado, ¿no? El famoso Mercurio retrógrado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Ustedes. Y será hasta la próxima. Y ahora nos vamos escuchando un temita. Y para No. venir, ¿no? Una tanda. No, es que era la palabra que no podía decir. Vamos. Nos vamos.